Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la segunda clase de Prolog. La clase anterior habíamos llegado hasta este punto, hablamos de los operadores, por eso les estoy mostrando esta lámina, y hablábamos cómo se definían los operadores, ¿ok? En el caso de que quisiéramos consultarlos dentro del lenguaje Prolog. Entonces esta parte me lo voy a saltar, y llego al ejemplo, que fue justo donde nos quedamos la clase anterior. Entonces, recordando algunos conceptos, tenemos que Prolog es un lenguaje de paradigma lógico, el cual se basa en realizar inferencias para llegar a un resultado. Y las inferencias las hace según una base de conocimiento, donde la base de conocimiento puede estar conformada entre hechos, que son elementos que su veracidad se asume y no se discute, o cláusulas de Horn, como las definimos en la clase anterior. Y también pueden tener reglas, ¿ok? Las reglas, bueno, pueden estar conformadas en reglas según como nosotros las especifiquemos y la información que queramos que estas reglas transmitan. Entonces, en nuestro ejemplo que vamos a estar viendo hoy, vamos a estar definiendo, perdón, la relación horóscopo, ¿ok? En donde yo voy a tener un signo, un día inicial, un mes inicial, un día final y un mes final. Y esta relación va a indicar las fechas para las cuales ese signo es vigente. ¿Ok? O dicho de otra forma, los nacidos entre el día inicial y mes inicial y día final y mes final pertenecen a este signo. ¿Ok? Entonces, nuestra base de conocimientos estaría conformada por estas reglas, en este ejemplo. Aquí están simétricos, esto realmente la información, lo que le guste el tema de la astrología, esto no es exacto. Aquí estaba la información bien cuadradita, esto no se cumple tan así. Pero bueno, estamos poniendo información. Los que nacieron del 21 de marzo al 24, el 21 de abril son Aries. Del 21 de abril al 21 de mayo, Tauro. Y así va. ¿Ok? Esta sería nuestra base de conocimientos para el siguiente ejemplo. Yo también puedo definir una regla que me haga inferencias, ¿ok? De una forma estructurada para hallar una información. Entonces yo pudiera decir, bueno, signo, día, mes y signo, que son los nacidos, el día de mes tal, pertenecen al signo del zodíaco. ¿Ok? Ya esto es como una consulta más específica. La otra me representa, estas que están acá me representan un rango de fechas. Esta ya es un día y un mes específico, me va a decir qué signo pertenece allí. Entonces. Disculpe, profesor, ¿podría dar el acceso a algunos estudiantes, porfa? Sí, claro. Déjame darles acceso. Ya. O sea, te puedo poner de co-host para que me ayudes ahí con eso. José. Dale. Ok, entonces aquí tenemos una relación en donde yo estoy ya diciendo que quiero específicamente un día y un mes y me diga que sí, no es. Entonces esta relación, ¿cómo la construyo? La construyo de la siguiente forma. Yo digo, bueno, signo, día, mes y signo, recordemos que todo lo que empieza en mayúscula es una variable. ¿Sí? Y aquí lo defino como horóscopo, que era mi información que ya estaba precargada en mi base de conocimientos, donde tenía todos los horóscopos aquí. Y yo digo, bueno, el horóscopo del mismo signo, fíjense que es la misma variable, me va a traer un día inicial, un mes inicial, un día final, un mes final, ¿sí? Que representa
esta relación que está aquí. ¿Ok? Recordemos que la coma es el y esto es como una expresión lógica. Entonces, si se cumple esto, entonces aquí entre paréntesis tengo un punto y coma. Dos expresiones con un punto y coma. El punto y coma denotaba el o. ¿Se acuerdan? Podemos hacerlo así. Entonces digo, bueno, mes que está acá, si es igual al mes inicial que me trae aquí y el día es mayor o igual al día 1, que es el día inicial, entonces esto va a ser verdad. Verdad o cualquier cosa va a ser verdad. Y si esto ya pasó, era verdad por acá, me va a decir que esta expresión se cumple. Y que esta expresión se cumple, recordemos que Prolog siempre me va a decir, dada una expresión, si tengo alguna incógnita o variable, me va a dar el valor que esa variable tiene que tener para cumplir con la expresión en caso que se cumpla. Entonces me daría, ya vamos a ver los ejemplos, si no tengo variable, no, me dice si se cumple o no. Si tengo variable, ok, me va a decir el valor de la variable para que se cumpla si es que la hay. El otro caso del o era, bueno, si no se cumple el inicial, busco por el final. Entonces digo, bueno, si el mes es igual al mes 2, que es el final, y el día es menor o igual al día 2, que es el final, entonces también se cumpliría. Si no está en ninguno de estos dos casos, entonces ya esta expresión no se cumple. Entonces, bueno, por ejemplo, signo, si yo le pregunto, signo 8,5 Tauro, ¿qué va a hacer él? Él va a agarrar y va a tratar de inferir signo 8, 5 y Tauro. Entonces, día es 8, mes es 5, signo es Tauro. Sustituyo una expresión, esas variables, y me va a quedar de la siguiente manera. Voy a hacer aquí un notepad. Ah, bueno, ya. Bueno, acá voy a hacerlo, ¿verdad? Entonces me voy a copiar. Ya lo tenía aquí copiado. Esta es la base de conocimiento, ¿sí? Y esta es la regla. Ok, la voy a copiar aquí igual. Bueno. Entonces, mi pregunta es, signo 8,5 Tauro. ¿Mm? Esta pregunta, él va a tratar de inferir y va a hacer entonces esta sustitución. Recordemos que vimos cómo se sustituía esta sustitución. Signo de todo eso se sustituye por esto, cambiando los valores. En donde día es 8, ¿eh? Aquí es 8, aquí es 8. Mes es 5, 5, 5. Y signo es Tauro. ¿Ok? Entonces fíjense que ahora esa expresión cambió a ser esta. Debo probar que horóscopo de Tauro y estas variables se cumplan. Para que eso se cumpla, él va a venir para su base de conocimiento y va a venir horóscopo Aries. No se puede unificar con horóscopo Tauro. Entonces falla. Va el siguiente. Horóscopo Tauro puede unificar, sí, horóscopo Tauro. ¿Qué tiene que pasar con estas variables para que esto sea igual a esto? Bueno, el día 1 sea 21, el mes 1, 4, el día 2, 21 y el mes 2, 5. ¿Mm?
Entonces, dada esa, hago esa sustitución, ¿eh? Aplico la sustitución y me quedaría que esto se cumple porque estoy diciendo que es verdad. Me quedaría esta expresión por probar. Sustituyendo día 1 por 21. Mes 1, porque era 4, ¿no? Ajá, mes 1 por 4. Mes 1 por 4. Día 2 por 21 también. Y mes 2 por 5. ¿Correcto? Y entonces me queda esta expresión. Entonces esta expresión es un O. 5 igual a 4. Falso. Y cualquier cosa, ya esto es falso, ¿verdad? Entonces esto me queda falso. O 5 igual a 5, ¿verdad? Y 8 menor a 21, ¿verdad? Verdad y verdad es verdad. Falso o verdad se vuelve todo verdad. Por lo tanto, la respuesta va a ser sí. Pero antes del sí, él me va a decir los valores de las incógnitas que yo tenía en mi pregunta inicial. En mi pregunta inicial, en este caso, no habían incógnitas porque no hay variables. Tenía 8, 5 Tauro. ¿Lo ven? No tenía más nada. Entonces, ahí en ese caso, sí me dice sí. Eso es verdad. ¿Ok? Traté de hacerlo paso a paso aquí en el archivito. No sé si me están siguiendo. A ver si hay alguna pregunta. No veo preguntas. No, hasta ahora todo bien. Ok. Bueno, sigo con otro ejemplo. Profe, bueno, ya va. Supongo que en algún punto de la clase, como hicimos cuando estábamos viendo Haskell, también enseñará como que cómo ejecutar el código, ¿verdad? Sí. Sí, Fino. sí, sí. Entonces, signo 7, 8, Acuario. ¿Ok? Aquí va a ser exacto lo mismo que acabamos de hacer. Aquí no hay variables iguales, él va a tratar de buscar. Entonces, para buscar 7, 8, Acuario. ¿Ok? Entonces, acuérdense que él va a venir y va a tratar de buscar horóscopo de Acuario. Más nada, ¿no? Entonces va a buscar Aries, no, Tauro no, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, todo esto falla. Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario. Aquí es donde él va a tener algo con lo cual puede unificar. Entonces sustituye los valores 21.1 y 21.2 en las variables de 1M1, de 2M2. Y me queda similar a lo que tenía anteriormente. ¿Ok? Entonces, si lo vemos de forma similar, aquí es Acuario, aquí es Acuario, aquí era ¿qué? 7 y 8. Entonces 7, 7, 7, aquí era 8, 8, 8 inicialmente, ¿sí? Y luego esto cambiaba por 21 en ambos lados. Vamos a llevar esta expresión. Entonces, en Acuario era 21.1 y 21.2. Entonces, el día 1 era 21, el día 2 era 21, el mes 1 era 1 y el mes 2 era 2. ¿Sí? Y me queda esta expresión. 8 igual a 1, falso. Ya falso y cualquier cosa falso, vengo para acá. 8 igual a 2, falso. Falso o falso. La respuesta aquí, no. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy haciendo es una inferencia lógica, pero tomando en cuenta la base de conocimiento. Y una regla que me definieron acá. Igualmente, si yo digo 7, 8, entonces, no es Acuario. Pero entonces yo pregunto, ¿pero entonces qué signo es? No, el signo es igual a Leo.
¿Cómo él llega a la conclusión? Lo mismo que se hizo acá. Lo único que va a tener aquí una incógnita, ¿ven? Que era signo. Signo. Aquí va a ser Leo. No, mentira. Aquí era signo inicialmente. Signo. ¿Ok? ¿Y qué tenía que cumplir? Signo. Signo iba a unificar con cada una de estas que están acá. Entonces primero hacía Aries, después Tauro, y iba probando. Iba probando significa que sustituía las variables, sustituía los valores y probaba y fallaba. Cuando fallaba, venía siguiente. Y así. Sustituía los valores, probaba, fallaba, venía siguiente. Hasta que caía en Leo. En el caso de Leo, ¿por qué no falla? Porque cuando busca día 1 más 1, lo hace de la siguiente forma. Entonces, día 1, acuérdense que esto se sustituye aquí. Entonces, el mes de Leo es 7 y 8, ¿ven? Entonces, M1 era 7, M2 era 8. Y el día era 21. 21. Y el día 2 era 21 también. Entonces, esta expresión, cuando queda aquí, dice 8 igual a 7, esto falló, esto ya es falso. 8 igual a 8, sí. Y 7 menor o igual a 21, sí. Entonces, esto es verdad, verdad. O cualquier cosa, esto es verdad. Por lo tanto, me va a decir que sí. Pero, recuerden lo que les dije, si en la pregunta inicial había una incógnita variable, debo dar el valor que debería tomar esa variable para que eso fuera verdad. ¿Y ese valor cuál fue? Leo. Por eso es que esta pregunta, aquí me diría Leo. Una pregunta, profe, antes de que continúe. Cuando usted dice que deberíamos darle el valor a la variable, en este caso, como en el anterior ejemplo de signo igual a Leo, ese valor lo indicamos nosotros, no lo indica Prolo como tal. No, no, no. Si yo hago esta pregunta, yo le digo a Prolog solo este pedazo, aquí. Ok, Y Prolog me responde, sí conseguí una solución, es una forma que me lo pueden interpretar, sí conseguí una solución, pero para que eso sea válido, signo tiene que valer Leo. ok, Esto me esa lo es la que responde. cuesta. Prolo, exacto. Ok, Aquí me está nada, diciendo, no conseguí una solución con esto. Signo claro. 7, 8, Acuario, no conseguí. Claro, y Aquí, es 8, lo que sí, estamos hablando verdad. es lo que estamos hablando en la clase anterior, que cuando arroja el no, es un no, pero en base a la base de conocimiento que nosotros ofrezcamos. Exactamente, exactamente. Ok, ¿Ves? fino. Entonces, aquí me dice que sí y no me da variables porque la pregunta yo no tenía incógnita. O sea, yo estaba preguntando algo. Mira, alguien que nació el 8 de mayo es Tauro. Sí, me dijo, ya, o no. ¿Me entiendes? No hay variable que responder. Aquí es diferente, aquí estoy preguntando. Alguien que nació el 7 de agosto, ¿qué signo es? ¿Ves? Porque esto es una variable, empieza en mayúscula. Y entonces me dice, ah, bueno, el signo correspondiente es Leo. Fíjense que Ok, estoy usando fino. la Fino. misma regla, ¿verdad? Para buscar una afirmación o negación o hacer una pregunta. Depende cómo lo lea. Bien, entonces continúo. Los operadores no hacen que se efectúe ningún tipo de operación aritmética. El predicado de evaluación es el operador infijo is. Cuando yo quiero evaluar algo, uso el operador is. El operador is funciona de la siguiente forma. Un número is una expresión. Donde esta expresión es un término que se interpreta como una expresión aritmética, con todos sus valores instanciados al momento de evaluar esto. ¿Ok? Esta expresión, por eso tiene un más, o sea, no puede haber variables aquí. ¿Se acuerdan que se lo dije la pasada clase, no? Entonces, aquí, esta expresión al momento de evaluación no puede contener variables. Eso es algo
una premisa para que el is funcione. Ejemplo del is. Cuando usamos is, cuando yo quiero evaluar algo. Entonces veamos un ejemplo. Ahora yo agrego a mi base de conocimiento otras cláusulas. Y pongo, población de Alicante es tantos miles de habitantes. Son poblaciones de España. Población de Castejón, 432.000 habitantes. Población de Valencia, 2.066 habitantes. ¿Sí? Luego agrego otra que me va a representar la información de la superficie de una provincia. Entonces, bueno, superficie de Alicante son 6 kilómetros cuadrados o miles de kilómetros cuadrados. Castejón son 7.000 kilómetros cuadrados y 11.000 Valencia. Y defino una regla que se llama densidad, que dada una provincia me va a decir la densidad de esa población en calculando los habitantes por los kilómetros, la superficie que tiene, ¿no? Entonces yo digo, bueno, densidad de X y Y. Fíjense que densidad X va a ser la provincia y Y la densidad. Y va a ser la respuesta, ¿correcto? Entonces, aquí yo diría, por ejemplo, Alicante. De población de X, que sería mi ejemplo Alicante, P, que es una variable. ¿Por qué P? Porque esa no la conozco. Eso es como, imagínense que estoy haciendo una pregunta. Depende cómo lean esto. Entonces estaría preguntando, ¿cuál es la población de Alicante? Y me la dejas en P. Ok. Entonces fíjense que él va a buscar población de Alicante. Busca, bueno, va a encontrar este hecho. ¿Qué tiene que pasar para que P, población Alicante P sea igual a población Alicante 1149? Que P sea igual a 1149. ¿Ven? Entonces hace la sustitución. Entonces P ahora pasa a ser ese valor. Lo sustituye en lo que queda. Después dice, bueno, superficie de Alicante igualmente. Y S. S va a ser una variable, por lo tanto estoy preguntando cuál es la superficie. Va a venir para acá. Va a decir que tiene que pasar para que superficie Alicante S sea igual a superficie Alicante 6. Que S sea igual a 6. Sustituyo. ¿Ven? Y Y es mi variable de respuesta. Fíjense que no la había tocado. Sigue siendo Y. Entonces Y is, que es mi operador para evaluar. Y hago P entre S. Pero aquí ya no es P y aquí ya no es S. Porque P al tomar un valor fue sustituido. Y S al tomar un valor fue sustituido. Por lo tanto aquí queda 1143 entre 6. Como el operador is funciona con una expresión, evalúa la expresión y luego aplica la unificación, que es el igual. Entonces, ¿qué va a tener que pasar para que Y sea igual al resultado de esta división? Bueno, que Y sea ese número. Y es lo que me va a arrojar de respuesta prólogo. Llámalo aquí. La clase que viene vamos a estar corriendo, muchachos. No me pude instalar el prólogo ahorita, andaba en el trabajo y bueno, mil temas y no lo preparé para correr los ejemplos. Pero ya la clase que viene empezamos a correr ejemplos aquí. Densidad de Alicante X. ¿Ven? Él me va a decir, bueno, consigo una respuesta donde X es 191,5. Este coma aquí, bueno, depende de la versión de Prolog, lo pinta raro, ¿no? Fíjense aquí otros ejemplos, sin usar las reglas que acabamos de crear de población. Yo puedo decir, 6 es igual a 4 más 2. Fíjense que él me dice que no. ¿Por qué? Porque utilicé la igualdad o unificación. Cuando hablamos de la unificación, él trata de comparar los elementos tal cual. Y es como 6 es un átomo y es igual solamente al mismo átomo. ¿Mm? Entonces ya al estar un 4 aquí más 2, lo ve como átomos, no. Es como si fuera una comparación de string o caracteres, si lo quieren ver de esa manera, no es la respuesta. ¿Ok? Ahora, si yo evalúo con is, si lo pregunto con is, es distinto, porque el is
toma la expresión, la evalúa y después aplica la unificación. Quiere decir que 4 más 2 lo resuelve, me da 6 y luego hace la unificación 6 es igual a 6. Ahí me va a decir que sí. Otro caso con una incógnita. N is 4 más 2. Bueno, evalúo la expresión. 4 más 2 es 6. Y después aplico unificación. ¿Qué tiene que pasar para que N sea verdad y que N sea igual a 6? Bueno, que N tome ese valor. Tan sencillo como eso. Entonces N va a ser el valor de 6. Miren este caso. Dijimos, todo lo que está a la izquierda del is es una expresión, pero la expresión no puede tener variables. Entonces, aquí n es n más 1. Esto no es válido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puedes tener variables de este lado de la expresión al momento de la evaluación. Fíjense que acá las teníamos en una regla, pero a medida que la regla se iba resolviendo, cuando llegabas a evaluar aquí, P y S iban a tener valor sí o sí. ¿Ven? Nunca iba a quedar una variable. Y bueno, otro ejemplo, n es igual a 4. ¿Qué tiene que pasar para que n sea verdad? Que n sea 4. Entonces sustituyo 4, ¿ven? 4 is 4 más 1. Entonces lo mismo. 4 es 4 más 1, evalúo, 4 más 1 es 5, 4 es, y después aplico igual. 4 es igual a 5. No. Entonces, cada vez que yo quiera evaluar algo, ustedes saben que tienen que usar is. No igual, mosca. El igual es la unificación. Va a tratar de comparar y unificar. Más no evaluar. Entonces, el predicado igualdad, ¿ok? Puede tener notación prefija o infija. Entonces, por ejemplo, Ken es igual a Ken. Estos son átomos exactamente iguales. Entonces, la respuesta es sí. Yo puedo tenerlo con notación prefija de la siguiente forma. Igual y entre paréntesis los dos elementos, Ken y David. Entonces, bueno, ¿va a comparar Ken es igual a David? No. La respuesta es no. ¿Ken es igual a X? O lo pudieran leer así. ¿Se puede encontrar un valor para X que sea igual a X igual a Ken? Entonces, bueno, sí. Si X es igual a Ken, eso es verdad. Porque queda Ken y Ken. En Prolog, la aritmética no se ejecuta mediante programas lógicos. Pues los enteros, los reales, usan como ayuda de operadores definidos, unos de forma infija y otros de forma prefija. Entonces, cuando yo quiero usar o hacer una cuenta o una evaluación, yo puedo utilizar cualquiera de estos predicados predefinidos. Por ejemplo, random me da un aleatorio entre 0 y 1, el absoluto, la suma que es el más, el mod que es la división entera, el cociente, la resta, raíz cuadrada, seno, opuesto, exponenciación, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos. ¿Ok? Los podemos usar, pero ¿cómo los usamos? Los usamos con el operador is que acabamos de ver. Ejemplo, x is abs de menos 7,8. Ah, bueno, x es igual a 7,8. O lo que, si quieren, pensando en Prolog, yo les repito modo pregunta para que ustedes acuérdense que están en Prolog, porque ustedes me van a decir, obviamente esto es 7,8, pero cuando esto se pone con otra cosa que no sea tan obvia, ustedes tienen que hacer lo mismo y hacerlo en modo pregunta, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que X sea igual o sea verdad aquí? Ah, bueno, que X tome tal valor, tal y tal y tal, ¿ok? Aquí es muy fácil porque, bueno, estamos viendo, existen operaciones, ya las estamos usando. Entonces, le evalúa y después hace unificación. Evalúa y hace unificación. Fíjense, en el caso del random, bueno, aquí sí me da valores diferentes porque es aleatorio. Raíz cuadrada, ¿ok? Logaritmo, lo que ustedes quieran. Siempre que yo quiera evaluar, uso el is. O como en el caso que vimos ahorita, si yo quería generar un resultado y tengo una variable de salida, uso el is con mi variable de salida, como fue este caso de y. ¿Ok?
Y es P entre S, donde P y S ya tenían valor cuando yo llegaba aquí, porque esto sí era verdad y era verdad, estos tendrían valor. Si alguno de ellos falla, él no va a seguir avanzando, sino que retrocede, busca otra alternativa a ver si hay. Si no hay otra alternativa, ya termina y dice que no. ¿Ok? Entonces tenemos también predicados aritméticos evaluables. Una expresión aritmética solo se puede evaluar si no contiene variables libres, como el caso de Lisa a la derecha, le estoy diciendo no puede tener una variable allí, porque no puedo evaluar una expresión con una variable o una incógnita. Las expresiones aritméticas solo son evaluadas si son argumentos de predicados aritméticos evaluables. Por ejemplo, X is expresión, evalúa la expresión y unifica el resultado, ¿eh? Lo que yo les digo. Evalúo y después aplico la unificación, que es el igual. Una expresión es mayor a otra, mayor igual, menor, menor igual, distinta. ¿Ok? Esto evalúan expresiones entre sí y después las comparan como números. Incremento y decremento incrementan los respectivos X, ¿ok? Y devuelven el resultado del incremento o decremento en NX. Entonces veamos algunos ejemplos acá. Aquí, esto es lo que yo quiero escribir. Esto no está escrito en Prolog, es lo que quiero. ¿Ok? El máximo común divisor de X y Y, con X y Y pertenecientes a los naturales, y su modo de uso es in, out. Cuando me dicen esto, bueno, ya sé que X es de entrada, Y es de entrada, y Z es de salida. Es decir, Z va a tener el resultado. Entonces, lo primero que hago es, acá, fíjense que la notación en Prolog siempre vamos a hacer reglas, ¿ok? Basados en la base de conocimiento o basados en inferencias y expresiones lógicas. Entonces aquí yo digo, máximo común divisor de X, Y, Z, va a estar definido como, bueno, si X es mayor a 0 y Y es mayor a 0, llamo a máximo común divisor de los naturales de X y Z. Básicamente esto es una validación. Ya si estos son números negativos, no lo voy a calcular, no va a tener resultado, ¿eh? Va a decir que no. Si esto se cumple, llama esta. Y esta, bueno, tiene parecido a lo que hacíamos en Haskell. Fíjense que aquí yo estoy haciendo es básicamente un patrón, ¿ok? Que estoy poniendo ya, si Y es 0, me devuelves X, ¿ok? Esto es como un caso base. Y en caso de que no, entonces tengo una regla. Digo, bueno, Y es mayor a 0 y R, que es una variable que no está en los parámetros, una variable nueva, R is, ¿ven? Entonces quiero que evalúes una expresión que es X mod Y. Me lo deja acá. Acuérdense que evalúo y unifico. Por lo tanto, R va a quedar con ese valor. Y va a ser verdad. Y máximo común divisor de los naturales de Y con ese resto y Z, que es mi variable de salida, ¿ven? Esto va a ser así hasta que llegue el caso base y en Z, fíjense que aquí igual el patrón me está unificando Z, que va a ser una variable, con este X, que no va a ser una variable, es lo que ya traía aquí Y. ¿Se ve? Bien, sigo entonces. Otro ejemplo bien sencillo, suma. Sabemos que, bueno, suma X y Y, tal que Z va a ser el resultado de la suma X y Y. Pero acá yo puedo escribir las distintas variantes. Hay unos predicados que se llaman var y otros non-var. Y lo que me dicen es, me devuelven verdad si son variables o no variables dependiendo del caso. ¿Ok? Entonces aquí yo estoy evaluando si X no es una variable y Y no es una variable, entonces me vas a operar Z is X más Y. Si esto no es verdad, porque alguna de ellas sí es una variable, entonces pregunto.
Si X no es variable y Z no es variable, entonces operas así, que es el despeje. Y es Z menos X. Si no se cumplió alguna de estas, pregunto, bueno, si Y no es variable y Z no es variable, entonces operas así. X es Z menos Y. Y si todas son variables, por ejemplo, no va a entrar en ninguno de estos casos y no me da resultado. Entonces, estos metapredicados, var y no var, me sirven para eso, pues. Si ya yo quiero validar y asegurarme que mis parámetros se usen de cierta manera, pudiera generarlos con estos metapredicados, asegurando que sea una incógnita o no. Aunque los números naturales no tienen una estructura recursiva y no se puede usar la unificación para controlar la terminación y la distinción de casos, sin embargo, sigue siendo válida la distinción entre soluciones interactivas y recursivas. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Yo puedo definir el factorial, el típico ejemplo de toda la vida, la versión recursiva, y sería algo así en Prolog. Factorial de 0 es 1, y eso es verdad, punto. Esto es verdad, y eso es uno de mis casos básicos. Luego tengo una regla que me define de ahí para adelante cómo se calcula. Entonces, el factorial de X y Y, si X es mayor a 0, entonces me decrementas X y esto era una variable de salida, ¿se acuerdan? Entonces pongo X1, que es una variable nueva. Y el factorial de ese X1 me lo dejas en Y1. Esto va a entrar y va a calcular lo que sea y me deja aquí un buen valor. Y cuando lo tenga Y, que es mi salida, is X por Y1. Entonces me calcula esto, me unifica con Y, va a ser que Y tome ese valor. Si llegó aquí, toda la expresión se cumplió, porque esto fue verdad, 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 y por lo tanto me va a decir, bueno, perfecto, eso es verdad, siempre y cuando Y tenga tal valor. ¿Sí? Este programa es correcto para objetivos de la forma factorial nx, donde n es un número y x es una variable. ¿Sí? Pero bueno, utiliza más tiempo, es una versión recursiva, yo pudiera hacer una versión interactiva. ¿Por qué? Porque esto va a ir a calcular otra vez factorial y después que lo calcula, genera un poco de casos que a su vez generan otras llamadas a factorial intermedias y se van regresando y después siguen llamando. ¿Ok? Entonces, para evitar esto, la versión interactiva lo que hace es ir llevando el resultado y que cuando llegue al final, sencillamente ya no tenga que devolverse a desapilar ambientes, a hacer otros cálculos, sino que da da la respuesta y ya. Entonces, esto sería algo así, factorial de X y Y. Y llamo ven a otra función como auxiliar, defino factorial producto de X1Y. Le metí un parámetro más que va a ser con inicialmente 1, y aquí voy a ir arrastrando el valor del factorial, ¿no? Cuando llego factorial de producto de X con 0, Y. Esto es un patrón, es decir, se evalúa a verdad cuando esto sea 0, y estas que son variables me las va a poner del mismo valor. Esta que la voy llevando, que es la respuesta, ¿verdad? Y esta que voy llevando con el acumulado me lo va a igualar. Y la regla factorial producto de X y Z, si X es mayor a 0, entonces luego digo Y1, que es una nueva variable, is X por Y. Y X1 is X menos 1. Fíjense que aquí no uso el decremento, que también lo podía usar, que lo usé en la anterior. Aquí uso directo una expresión. Entonces aquí ya tengo el X menos 1 y factorial producto de X1 y Y1, que fue lo que ya multipliqué acá, y Z, que es la variable de salida que no la toqué. ¿Ven? Entonces aquí voy acumulando. Después en el siguiente nivel vuelvo a calcular, lo dejo en Y y voy acumulando la multiplicación.
De esta forma, cuando llego al caso base, la variable de salida la unifico con esta que traía el acumulado y respondo ya de una el valor. Bien. Preguntas hasta aquí. Hasta ahora no. Honestamente entendí más el factorial en forma de, en la versión iterativa que el cursivo. Bueno, Yo recursivo no sigo tiene... internalizando. Dale, pero pregunten. Cualquier cosa, pregunten. El recursivo no tiene mayor cosa. Son estas dos en realidad. Acuérdense que esto es sencillamente lo que quiero hacer. Es como el enunciado. ¿Sí? Entonces, caso base. ¿Qué tiene que pasar para que esto sea verdad? Siempre cuando tengan duda, pregunten eso. Entonces, a mí me van a dar factorial. Voy a copiar aquí. Es que Me hace esta ya- pregunta. Factorial 3x. Por ejemplo. ya va, o sea, porque mi pregunta como tal, el detalle que no había entendido era el X1, pero ya, o sea, si lo veo en forma de pregunta, lo que va a ser X1 es como el valor que necesita para decrementar a X, ¿no? Que sería un valor. Claro. Exacto, así trabaja pues. Así trabaja. Yo les estoy Ah, mostrando lo que hace el compilador. ya capté. El X1 es donde yo tenía el problema y yo, pero ¿dónde tú estás definiendo el X1? Claro, en forma de pregunta. Porque en forma de pregunta, exactamente. Tú dices, eso sería, decreméntame 3,x1. ¿Ven? Entonces, si es en forma de pregunta, verlo así. Así. ¿Qué tiene que pasar para que esta expresión sea verdad? Que X1 sea igual a 1, ¿no? Sí. Sea 2. Y después, sí, En este exacto. caso, decremento. ¿Sí? Me va a decir aquí 1 es igual a 2 y va a decir yes. ¿Sí? Si yo pusiera eso. Entonces, al final lo que estoy haciendo, en este ejemplo, yo estoy generando en esta variable nueva o el valor de x menos 1. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y A ya fines cuando, prácticos. y ya cuando tiene el valor de X1 es que hace la unificación, o sea, para el factorial de X1 y Y1, ¿no? Algo así. Acuérdense la regla primordial que también les dije, que siempre se cumple. Cuando les dije, cuando yo evalúo un query o una consulta, que es lo mismo, si la consulta tiene una variable, él me va a decir no, porque no consigo el resultado, o me va a decir sí, y si tenía una variable, me va a decir qué valor debe tener esa variable para ese resultado que él consiguió. Si tiene más de una variable, me los va a decir. Si aquí fueran varias variables, X, Y, Z, me va a decir, bueno, X tiene que valer tanto, Y tiene que valer tanto, Z tiene que valer tanto, para que eso sea verdad. ¿Ok? Siempre. Si no tiene variable, bueno, me dice sí o no. Pero si tiene variable, me dice qué valores tiene. Entonces, acá, esta expresión solita, este dec, es esto. Decreméntame 3 y X1. Como aquí hay una variable en la pregunta, él me va a decir, bueno, sí, yo conseguí un resultado, un valor, que eso es verdad, pero X1 tiene que valer 2. Si no, no. ¿Ven? Entonces, acá, luego aplico, siempre que yo hago esto se vuelve verdad, ¿verdad? Pero, para que eso fuera verdad, pasó algo. X1 tiene que ser 2. Por lo tanto, de aquí en adelante, donde decía X1, lo sustituyo por 2. Entonces aquí me queda 2. Y bueno, ya no hay más X1. Claro, y vuelve otra vez a hacer el mismo proceso, vamos, crea otro ambiente recursivo hasta llegar al caso base del 0,1 y ahí devuelve todo. Exactamente. Por eso es que Claro. le dice que este es más lento que el otro, porque aquí él está haciendo un ambiente, otro ambiente, y cada llamada de estas hace llamadas a factorial. Y después se tiene que devolver, porque cuando llega al final empieza a devolver resultados y calcula, y devuelve resultados y calcula, y devuelve resultados. Sí, se tiene que regresar todas las iteraciones de los distintos ambientes para llegar a un resultado. En la iterativa, no, porque lo llevo acumulado en esta variable. Esa es la diferencia. O sea, yo hago la multiplicación aquí y se la paso acá.
y empiezo con 1. Entonces aquí yo voy como ya haciendo la operación por pedacitos y cuando llego al final le escupo el resultado. No me tengo que devolver. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo, ya vamos a ver listas. Entonces aquí hay una analogía con las listas, ya les voy a empezar a explicar. El manejo de listas en Prolog, como ya vieron, por ejemplo aquí, esto es un caso base y ese es parecido a lo que usábamos en Haskell con patrones. ¿Okay? Esto tiene una pequeña diferencia en las listas como tal, porque aquí no hay tipo de datos. Como ya han visto todo, no es como Haskell que tú decías, esto es lista de entero, lista de tal, de funciones, no. Aquí, lista. Los elementos que están en la lista no tienen tipo, entonces puede ser cualquier cosa. Una diferencia. La anotación, bueno, un poco distinta en algunas cosas. El pipe se usa para lo que nosotros hacíamos allá con 2 puntos, ¿sí? Entonces, bueno, esto igual. Este es el elemento cabeza, este es el elemento cola. Y la cola es una lista. Eso se trabaja igual. Y el patrón representa igual. Ya te pica la lista en cabeza cola y hace esa parte. Se parece mucho a lo que trabajamos en Haskell. Lo que tiene que estar claros es cómo llega a los resultados y cómo se evalúa después. ¿Ok? Entonces, Haskell era un lenguaje funcional, trabajaba según la teoría de funciones, todo era una función, todo tenía un tipo, todo tenía así. Aquí no, aquí él trata es de inferir un resultado. ¿Ok? Más allá de que tengan listas los dos y que puedas usar ciertos patrones acá. Entonces, veamos un ejemplo sencillo de lista. Suma los elementos de la lista. Da una lista y un n, donde el n me representa el número de elementos que tiene esa lista. Bueno, sí. No es el número de elementos, sí. Es la suma de los elementos, perdón. No es el número de elementos, la suma de los elementos. Entonces, suma lista de aquí igualito. Hago como lo voy a hacer iterativo. Bueno, hago un predicado auxiliar que empieza en 0, el contador y los otros parámetros son iguales. Después digo, bueno, si la lista es vacía, me devuelves el mismo n. Y eso es un hecho, eso es verdad. Y luego tengo una regla que me dice, bueno, ya si este no fue verdad, debe entrar acá. Entonces, en el caso que no sea vacío, va a entrar por aquí y ya me pica el primer elemento en X, el resto de la lista en R. ¿Sí? M y N. ¿Y aquí qué hago? Bueno, digo, una variable nueva, M1, es este elemento X más lo que venía acumulando, que es M. Me lo deja aquí. Y luego ya más recursivo a suma lista con el resto de la lista y M1, que fue lo que ya acumulé, y N, que es el resultado, no lo toqué, porque N solo lo voy a tocar cuando llego al caso base. Es decir, que llegué y ya te doy el resultado. Entonces, la forma de expresar el manejo de listas tiene similitudes con lo que vimos en Haskell. ¿Ok? Pero entendiendo cómo funciona Prolog, cuál es la lógica que aplica para llegar a un resultado y cómo debemos ir armando. Aquí estoy otro ejemplo de producto escalar. Estos son 2 vectores, B1 y B2, y N es el producto escalar de B1 y B2. Y los vectores son representados como listas. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí a producto escalar del vector 1, vector 2 y N, llamo producto escalar 2 de B1, B2, 0 y N, ¿ok? Donde 0 va a ir acumulando. Producto escalar 2 de la primera lista con un elemento al menos y la segunda lista con al menos un elemento. M y N va a ser P es X1 por X2, es decir, primer elemento de la primera con primer elemento de la segunda. Y M1 es lo que traía acumulado más
el producto de lo que acabo de hacer. Y lo dejo en M1. Y llamo a producto escalar 2 del resto del vector 1, del resto del vector 2, lo que acumulé, que es M1, y N, que va a estar el resultado final, que no lo toqué. Es lo mismo. ¿Qué pasa si se me acaba un vector antes que otro? Eso va a fallar, porque este patrón no se va a cumplir, no va a entrar por aquí y va a decir que no hay resultado. Entonces, fíjense cómo hemos visto, he tratado de narrar cómo él va solucionando. Ahora vamos a ver una herramienta que nos va a permitir a nosotros hacer una corrida de forma gráfica y nos va a permitir facilitar cuando son ambientes recursivos, cuando son muchos distintos caminos, nos va a permitir a nosotros hacer esas corridas de manera más fácil, pues, visualmente más fácil, entendible. Y es como un algoritmo. Apréndanselo así, lo que vamos a ver a continuación, para que ustedes corran sus programas. Quieren hacer una corrida, quieren hacer una verificación, que están haciendo un problema y lo hicieron y después quieren correrlo con los datos de prueba a ver si da lo mismo. Entonces es una herramienta que vamos a estar utilizando siempre. Para eso vamos a ver algo que se llama los árboles de inferencia. ¿Ok? Y para ver este ejemplo vamos a usar una base de conocimientos totalmente nueva. Olvídense de lo que teníamos antes, de horóscopo, de provincia. De hecho, tanto es así que no me importa qué hace este programa. Por eso los llamo PQRSQ. No me importa, no representan realmente nada. Eso puede ser horóscopo, puede ser papá, mamá, puede ser esposo, como vimos en la primera clase. No me importa. Sé que hay hechos y sé que hay reglas, y es lo único que me importa. Entonces, veamos, dada esta base de conocimientos, donde tengo P de área 1, 3, un hecho y 2 reglas, ¿ven? Q de área 1, una sola regla, regla porque tiene cuerpo, ¿lo ven? Si no tiene cuerpo la regla, eso es un hecho. R de área 1, 2 hechos, S de área 1, 3 hechos, y U de área 1, un hecho. ¿Ok? Recordemos que los hechos son tomados como verdad y no se discuten. Lo primero que vamos a hacer es identificar el número de cláusula. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. ¿Sí? Le pongo un número, un identificador único. ¿Sí? Lo más sencillo es numerarla, pero puede ser cualquier identificador único. Una vez que yo tengo eso hecho, vamos a hacer un árbol de inferencia para el objetivo o consulta que nos van a dar. Entonces, imagínense que yo les pregunto P de X. Entonces, P de X, ¿cómo yo voy a hacer el árbol? Esta es la pregunta y yo voy a decir, bueno, esto es P de aridad 1. Voy a la base de conocimientos. ¿Cuántas cláusulas tengo de P de aridad 1? 3. Necesito que participen para que estén pila. ¿Ok? 3. Quiere decir que abro 3 ramas de mi árbol y las identifico con el número de cláusula correspondiente y es como un camino. ¿Sí? Si me voy por la 1, si me voy por la 2, si me voy por la 3. ¿Ok? Las abro y no hago más nada. Y empiezo. Me voy siempre primero a la de la izquierda a derecha. ¿Ok? Voy a la de la izquierda, que sería la cláusula 1, y veo, bueno, P de X, si me voy por la cláusula 1, por el camino 1, ¿qué tiene que pasar para que P de X sea verdad? Pregunta.
Nadie. Ok, Luis nos dice por el chat que X sea igual a A. Sí, perfecto. Este ejemplo es muy sencillo. Después se puede ir complicando, pero siempre vamos a usar la misma regla. Entonces, X tiene que ser igual a A. Fíjense que pongo la sustitución que hice acá. De la variable X, si se va por el camino de la cláusula 1, la debo sustituir por X igual a A. Sustituyo en el resto de la expresión, pero como no hay resto, no hay más expresión, ya era, eso era todo, aquí quedó true. Y doy la respuesta de las sustituciones que hice de la variable que estaba en la pregunta inicial. Es decir, debo responder X, X está aquí, X igual a A. Y eso es lo que pongo. Bien. Vamos a hacer el árbol completo. El árbol de inferencia completo. ¿Qué significa eso? Ustedes se acuerdan que yo les dije, bueno, si yo hago una pregunta prólogo me da un resultado. Entonces yo le puedo dar enter y es que me quedé con ese resultado y ya, finaliza el cálculo. O le doy punto y coma para seguir buscando otro resultado. Entonces, el árbol completo es aquel en donde me va a dar todo el barrido de alternativas para una pregunta. Es decir, como si le diera punto y coma siempre. Entonces, asumiendo que le doy punto y coma, el punto y coma lo que hace es no toma ese resultado y es como si fallara. Gráficamente en el árbol yo había hecho 3 ramas. ¿Se acuerdan que les dije? Ustedes primero pintan 3 ramas y se van por la de la izquierda. Y estamos aquí. Cuando me voy a devolver, ya yo no tengo que pensar ni cuál es la expresión ni nada. Yo me voy al nivel de arriba y voy a la siguiente rama. Aquí tengo la expresión que tenía que evaluar y aquí la rama por la cual me estoy yendo. Es decir, P de X por la cláusula 2. Si P de X se va por la cláusula 2, debo sustituir P de X por esto, ¿eh? Q de X y R de X. ¿X lo cambio de alguna manera? No. No sustituye X por nada. X sigue siendo X. ¿Lo ven? Sencillamente cambia P de X por Q de X y R de X. Entonces la cláusula 2 no tiene sustitución y me queda por evaluar entonces, si me vengo de aquí para acá, esto que está acá. ¿Sí? Entonces siempre vamos a evaluar a la izquierda de la expresión. Voy con Q de X. Q de aridad 1. ¿Cuántos elementos tengo Q de aridad 1? Uno solo. Por lo tanto, pinto un solo camino. Y es S de X la sustitución. ¿Ven? Entonces, me voy por la cláusula 4. No abro alternativas porque tengo un solo camino. Y Q de X se sustituye por S de X. El resto que estaba aquí, que son y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, esos predicados los arrastro hacia abajo. ¿Ven? Y me quedo igualito. Entonces tengo que probar S de X y tengo que probar R de X. Voy. S de aridad 1. Tengo 3 alternativas. A, B y C. Entonces pinto de una vez las 3 ramas. Ah, bueno, si me voy por la 7, si me voy por la 8, si me voy por la 9. No he evaluado nada, solo pinto las ramas. Luego si me voy a la de la izquierda. Ok, si me voy por la 7 y tengo esta expresión, S de X por la 7, ¿qué tiene que pasar para que S de X sea igual a S de A? Que X sea igual a A. Entonces, esta es la sustitución. X es igual a A. Esto fue verdad. ¿Qué me queda por probar? Lo que estaba después. Y era R de X, pero como me estoy viniendo por acá, X se sustituye. Por lo tanto, me queda R de A. ¿Se ve? Entonces, R de A, R de aridad 1, tengo 2 alternativas. A y B. Abro mi camino a 5 y 6. Si se va por 5, R de A es igual a la cláusula 5. ¿R de A es igual a R de A? Sí. Ah, bueno, sí, true.
Y como en mi pregunta inicial estaba una variable que era X, yo debo buscar el valor de X que me llegó o me llevó a ese valor o a esa solución. Esa sustitución tiene que estar en la rama principal de aquí al papá, en algún lado. En este caso, si me vengo por aquí, aquí no está. Me vengo por aquí, aquí está. ¿Ven? X es igual a A. Y lo pongo. X igual a A. ¿Ven? Entonces, la sustitución de la variable en la pregunta inicial tiene que estar en el camino desde el nodo hoja al nodo padre. En alguno de los nodos tiene que estar. Pero siempre en ese camino. No me voy a ir para otro camino. Siempre es papá, subo nivel, subo nivel, subo nivel. Tiene que estar. Si no está, error. Hay algo malo. Le faltó algo. Sospechen, revisen. No está bien. Si ustedes están haciendo una corrida y no lo consiguen, eso está mal. Entonces, bueno, como estamos haciendo el árbol completo, significa que, bueno, perfecto, pinto esto y luego es como si me dieran punto y coma, es decir, fallo. ¿A dónde me voy? Al padre inmediato y veo si hay una rama pendiente. Sí, yo tenía 6 pendientes, ¿ven? 6 estaba pendiente. Entonces me voy a, bueno, RA por 6, que es la cláusula 6. RA es igual a RDB. ¿Qué tiene que pasar para que eso sea igual? No hay manera, porque hay puro átomo. RA nunca va a ser igual a RDB. Entonces, esto falla. ¿Ven? Fail. Cuando fallo, me devuelvo el padre, veo si hay otra rama pendiente. No hay otra rama pendiente. Entonces hago lo mismo. Me devuelvo el padre y veo si hay otra rama pendiente. ¿Ven? Yo estaba en la 7. ¿Habían pendientes? Sí, está 8 y también está 9. Entonces, bueno, me voy por 8. ¿Qué expresión tengo que evaluar? Aquí no tengo que estar pendiente cuál era, ni devolver valores. Me paro aquí y sigo el camino 8. S de X, R de X por el camino 8. ¿Qué tiene que pasar para que eso sea igual? S de X por el camino 8. Lo único que puede pasar es que X sea B. Entonces, sustituyo. X es igual a B. En el resto de la expresión, ¿ven? Me queda por probar S de X, por el camino 8 sustituyo X por B y me queda R de B. R de B, R haría 2, son 2 caminos, 5 y 6, igualmente los abro. Si me voy por el 5, RA es igual a R de B, no, fallo. Como fallo, me devuelvo arriba, veo si hay ramas pendientes. Sí, si las hay, me voy por 6. 6 es R de B. Entonces, R de B es igual a R de B. ¿Se puede unificar? Sí, se puede unificar. Ok. Llegué a verdad y me falta buscar la variable X que me preguntaron al inicio y el camino debo seguir desde aquí hasta el origen. Aquí no está. Aquí está. X es igual a B. Y este es el que pongo. Continúo haciendo el árbol. Esta es una solución, ya está listo. Me devuelvo, no hay ramas pendientes. Me devuelvo, hay una rama pendiente, que es 9. Ah, bueno, si me voy por 9, ¿qué tiene que pasar para que C de X sea igual a C de C? Que X sea C. Sustituyo X por C. Me queda R de C. Y R de C tiene igual R haría 2 caminos, A y B. Por lo cual, si me voy por R de A igual a R de C, no. Fallo. Me devuelvo, vengo por el camino de 6. R de C es igual a R de B. No. Fallo. Me devuelvo. No hay más ramas aquí que evaluar. Me devuelvo. No hay más ramas aquí que evaluar. Me devuelvo. No hay más ramas. Me devuelvo. Aquí hay una rama pendiente que es la 3. Cuando me voy por la rama 3, P de X por la rama 3 cambia por U de X. Lo sustituyo, no hay, X sigue siendo X, no hay sustitución, U de X. U de Ariad 1 es la cláusula 10 y cambia por U de D. Entonces, U de X para que sea verdad, con U de D, ¿qué tiene que pasar? Que X sea D. Eso es verdad. Pongo el valor de la variable X igual a D, que lo consigo aquí, en este mismo camino. Y ya,
Subo a ver si hay otra rama pendiente porque estoy haciendo un árbol de inferencia completo y ya no hay. Entonces, en ese momento, finalizo el árbol. Este árbol tiene todas las alternativas por las cuales Prolog puede tratar de llegar a un resultado al objetivo P de X dado esta base de conocimientos que cargamos previamente. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Se lo traté de explicar tipo algoritmo porque es un algoritmo lo que ustedes tienen que seguir cuando hagan esto. Repito, rapidito. Primero enumero mis cláusulas. Después veo el objetivo. Y según el objetivo empiezo a ver y abro. Pinto las ramas que sean posibles opciones. Siempre pinto todas y me voy siempre de izquierda a derecha evaluando y sustituyendo lo correspondiente y arrastrando el resto de la expresión cuando toque. Hasta que llegue un resultado. Después voy haciendo el proceso de retroceso y evaluando las ramas que estaban abiertas. Y sigo evaluando hasta que no haya más ramas abiertas. Ahí finalizo el árbol. Entonces, cada nodo en el árbol de inferencia de Prolog fue en el momento apropiado de la búsqueda del objetivo actual, a medida que yo pasé por cada nodo, ¿no? Cada nodo en el árbol es una secuencia de objetivos intermedios. Los bordes directamente debajo de un nodo de este árbol de inferencia corresponden a las opciones disponibles para reemplazar el objetivo intermedio en particular. Entonces, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Yo voy a decir que estoy bien por los momentos. Okay. Bueno, entonces sigo. A ver, tenemos que ver la próxima semana la corrida y algún ejercicio de árbol adicional. Ok. Muy bien. Profe, ¿tiene la fecha de para cuándo será la evaluación? El siguiente parcial. No, la verdad es que no. No la tengo. Bueno, veo, esa es una pregunta. Vamos a ver. A ver si te la tengo. Pero... No, pero bueno, sí se supone que creo que son como 4 o 5 clases de este tema. Supongo que la semana siguiente sería el parcial, ¿no? O sea, se puede ir como aproximando. Sí, yo creo que faltan como varias clases todavía, ¿no? Sí. Ya les voy a decir, espera. Aquí. Tenemos que ahorita vamos a estar viendo de este tema. Presentaciones. Son 2 clases más por lo menos. A ver, vamos en la... Sí. Yo creo que una clase más y hacemos una clase más por esta, más una más, y puede que hagamos la siguiente clase de arriba, algún ejercicio. Entonces, luego de esta semana, 2 semanas más y la de arriba sería la evaluación. Igual cuadro bien la fecha con Robinson y la próxima clase se las comento. Debería ser igual Ok, el sábado, Vale. ¿ok? Porque lo vamos a hacer en la facultad.
Vale, profe, gracias. Una otra preguntita, bueno, no sé, tiene que ver con la evaluación de la materia. Al final, o sea, está vimos el tema de programación funcional, el tema de programación lógica, y vamos a ver algún otro tema. Sí, claro, claro que sí. Tienes el tema después de concurrencia, tienes ambientes en tiempo de ejecución, tienes programación, característica de los lenguajes orientados a objetos. Supongo yo que ese vendría siendo el que se va, esos serían los temas que se van a evaluar con el proyecto final, el que creo que Robinson mencionó alguna vez. Sí, pero igual, tienes, al final son 6 grandes Contenido, temas, tema. ujú, en los Ok, cuales hemos visto realmente hasta ahorita, este sería el tercero. claro, porque vimos la introducción a los lenguajes de programación y eso. Claro, porque la introducción es, bueno, y ese es el más corto de todo. Tienes programación funcional, tienes programación lógica, después tienes la concurrente, ambientes de tiempo de ejecución, organización de memoria, reglas de alcance estático dinámico, bases de parámetros, después tienes la parte de característica orientada a objetos. Ok, Entonces al final sí falta bastante. Este es como la ok, mitad. ok, ok. Profe, una duda, y de todas esas 8.000 cosas adicionales que acabo de mencionar, ¿hay otro parcial o se va a evaluar directamente en el proyecto? Mira, el tema de programación concurrente se evalúa con el proyecto y el tema de ambientes en tiempo de ejecución, yo normalmente yo evalúo con un parcial, pero no sé si está planteado algún trabajo allí, porque ese creo que lo va a dar Eugenio, pero no estoy tan claro. Pero el de Java seguro, el de Java es un proyecto. Ah, perfecto, perfecto. Vale, Gracias, profesor. perfecto. O sea, ambientes en Sí, porque tiempo, es que en, tampoco queda demasiado tiempo de semestre. Eso es lo que... por eso, no creo que sea parcial. Creo que está planteado como ellos lo plantearon para hacer un proyecto. Lo que pasa es que ese tema, como te digo, no lo voy a dar yo, entonces no lo tengo planificado como examen yo dentro de los míos. Ahora, acuérdense que los casos de estudio es Haskell en funcional, Prolog en lógico, Java en concurrencia, y después en la parte de orientados a objetos y ambientes de tiempo de ejecución, ya ahí es más, un poco más teórico y estamos hablando de compiladores y vamos a ver casos, bueno, vamos a ver, digo, porque se habla de varios lenguajes, porque a veces se ve cosas en Java o cosas en C++ y se comparan, eh, y es como el compilador organiza el tema de la memoria, cómo resuelve las variables, cómo hace los ámbitos de las llamadas a funciones y procedimientos, ¿ok? Entonces es entender eso, cómo los lenguajes resuelven ese tipo de cosas, que nosotros si lo vemos como un simple usuario, eso es una caja negra. Pero aquí en la idea del curso, fíjense que es profundizar un poquito en cómo los lenguajes de programación funcionan, entendiendo cómo procesan. Por eso es que yo aquí les narro, a veces es siempre punto de vista de lo que hace el compilador o lo que hace el lenguaje. Entonces él hace la inferencia, entonces como la pregunta y hace esto, esto y esto. Claro, si ustedes solamente son desde afuera, ponen un comando y les da un resultado y ya. ¿Ok? Pero esos temas hacia el final del curso están buscando justamente ver cómo se resuelve eso. De hecho, hay unas analogías que se ven allí. Ustedes ya vieron lenguaje ensamblador, que es un lenguaje de bajo nivel, y ahí, por ejemplo, las llamadas a procedimientos se veían y se hacían con unas secuencias y una forma de hacerse. Aquí se ve en el lenguaje de alto nivel cómo se resuelve, que eso lo resuelve el compilador. Lo resuelve solo el compilador. Ustedes como programadores realmente tienen que saber, según el lenguaje que están trabajando, cómo resuelve las cosas y ya. Y ni siquiera a veces, ¿no? Hay gente que ni siquiera lo sabe y se aprende a programar y ya. Pero la idea de la materia es profundizar justamente en eso.
Perfecto, gracias, profe. Otra cosa que quería comentar, recuérdese de mandar las grabaciones, por favor, profesor, para ponernos al tanto yo. Ok, sí, listo. De verdad, disculpe tanto la molestia con eso. Gracias. No, al contrario. Gracias por recordar. Bien, entonces, bueno, muchachos, la próxima clase vamos a ver, ya, esa tiene unas láminas que son un poquito más gráficas porque ya vimos árboles de inferencia. Vamos a hacer varios ejemplos y vamos a ver los árboles, vamos a ver cómo se funciona. Y ya les voy a traer el prólogo aquí para ver algunos ejemplos también en vivo. ¿Ok? Entonces, el prólogo no es mayor cosa. Por ejemplo, fíjense que aquí ya yo estaba preparando el de horóscopo, pero al final no está el prólogo. Lo copian tal Creo cual. que, ¿Ok? Lo copian aquí tal cual. Tienen un archivo .pl y después se abre. bueno, para los que no han instalado Prolo, tienen que desactivar el antivirus de Windows. Bueno, buen dato por ahí. Yo lo instalo y les comento si me dice algo. Normalmente no. A mí no me ha dicho, pero el Swift Pro lo que están bajando, ¿no? Ajá, en Swift Prolo. Bueno, yo traté de descargarlo y me lo agarró como si fuese un virus. Tengo que intentar de nuevo. Tuve que desactivar el antivirus y ahí sí, pues. Swift Pro. Daily Builds for Windows. Ah, mira, tienen un... Interesante. Aquí tiene para Windows 32 y 64. O sea que... Pero bueno, vean a ver. La clase que viene, si quieren, empezamos por ahí y después empezamos a ver los árboles de los... Vamos a ver la negación, cómo la resuelve, que es por fallo, y vemos más ejemplos, ¿ok? Les voy a traer algunos ejemplos ya para verlos en el lenguaje. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, dejamos hasta hoy. Muy agradecido, profesor. Dale. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos entonces. Voy a parar la grabación y les debo la de la semana pasada. Ok, gracias. Vale, sí, porfa. Ok, dale. Gracias. Chao.